Buenas tardes a todos. Hoy les vamos a explicar la incertidumbre de la trayectoria de una partícula al utilizar TRAC, analizador de video, en el séptimo Congreso Internacional de Avance de las Mujeres en la Ciencia, las Humanidades y todas sus disciplinas. Como coautores tenemos a la profesora Gabriela del Valle Díaz Muñoz, a Guadalupe Hernández Morales y al profesor Inti Pineda Calderón. Ellos todos trabajan en la UAM Azcapotzalco como investigadores y como profesores. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a explicar cómo es que se ha implementado estas nuevas medidas durante la pandemia, que en realidad pues tienen que ver con la implementación de video para poder realizar experimentos desde casa. ¿Qué es lo que hicimos? Pues en principio fue tomar 3 videos. A partir de estos 3 videos lo que hicimos fue obtener las incertidumbres. En principio normalmente se hace un análisis estadístico. ¿Cómo es que se hace el análisis estadístico? En principio lo que vamos a hacer es primero una imagen está conformada por ¿qué cosa? Por cierto número de píxeles. Esta imagen dependerá y esto dependerá del instrumento con el que se tome, ¿sale? Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? En principio existe análisis de imagen. Podríamos hacer el análisis de imagen por imagen, es decir, nosotros tomamos muchas fotos, pues vamos a hacer el análisis de todas estas imágenes, pero es mucho trabajo, ¿sale? Entonces es por eso que se hace un análisis de video. ¿Qué es lo que ocurre en un análisis de video? Que tú analizas todas esas imágenes, pero de manera automática, siempre y cuando existe un contraste entre el fondo y la parte de la imagen que quieres analizar. ¿Sale? Después viene una parte muy importante que tiene que ver con qué, con incertidumbres. Normalmente al momento que tomamos datos en laboratorio, lo que hacemos es considerar qué cosa, la incertidumbre al momento de que realizamos las medidas. Puede haber medidas directas, medidas indirectas y puede haber medidas reproducibles y no reproducibles. Para cada una de ellas tienen asociada cierta incertidumbre, ¿sale? La manera y de hecho el objetivo del trabajo es poder comprobar que efectivamente a través de la incertidumbre podríamos decir si nuestro experimento está bien hecho o no. Y de hecho lo que vamos a hacer es comparar la parte de datos tomados de manera tradicional con la implementación del análisis de video, ¿sale? Entonces, para la primera parte, la incertidumbre para medidas directas se puede observar que se tendría que escribir como lo colocamos en la ecuación 1 y después tendríamos que hacer para medidas no reproducibles, hacer todo un análisis de quién, de incertidumbres que tiene que ver con la tabla 1, ¿sale? Después que viene la parte más importante es cómo obtener la incertidumbre para quién, para el análisis de video. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente les había platicado antes que una imagen está formada ¿por qué? Por píxeles. A partir del número de píxeles y del tamaño de píxel, que justamente lo estamos escribiendo en la ecuación 3, tiene que ver con L, que L es la longitud de una medida real que vamos a colocar en la imagen, y N, que es el número de píxeles contenidos en esa, se le va a llamar barra de calibración, ¿sale? Y como pues obviamente depende de estas variables, entonces lo que vamos a tener que hacer es utilizar la ecuación 2, que tiene que ver de manera general con la incertidumbre para medidas que para medidas indirectas, ¿sale? Entonces lo que vamos a observar es que de un experimento nosotros lo que hicimos fue considerar qué cosa. En principio, la incertidumbre asociada a la posición de un objeto que vamos a seguir en cada fotograma va a quedar escrita como se muestra en la ecuación 5, que es delta de x. Delta de x va a ser la incertidumbre asociada a la posición en cierto tiempo de la partícula que estemos analizando, del objeto que vayamos a seguir, ¿sale? En donde n es la posición en píxeles y delta de l es la incertidumbre asociada al tamaño de píxel, que justamente aplicándole la ecuación 2 nos quedaría de la forma que está escrita en 4, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos experimentalmente? Experimentalmente tomamos datos de manera convencional, de cierta altura dejamos caer una pelota y entonces tomamos, ¿qué cosa? Consideramos a ciertas alturas consideramos 3 tiempos. Observamos, de hecho, en la tabla que estoy señalando, podemos observar qué cosa, que las primeras distancias no pudimos obtener los tiempos por nuestro tiempo de reacción. Ahí ya tenemos un detalle, sale que normalmente con cronómetro no lo podemos hacer, tal vez en laboratorio con instrumentos o con sensores lo podríamos hacer, sin embargo, en casa se nos complicó un poco, ¿sale? Y entonces pudimos observar mediante la comparación de la tabla 1, haciendo el análisis de la dispersión y la desviación estándar, pudimos observar mediante el tanto por ciento de dispersión, que entonces lo que vamos a observar es que no era necesario tomar 3 tiempos, teníamos que haber tomado de 6 a 15 tiempos, ¿sale? Entonces eso es demasiado trabajo, tal vez para los estudiantes pues es demasiado trabajo y es demasiado complicado. Después que hicimos, consideramos 3 videos y a esos 3 videos ahora lo que hicimos fue considerar
sus tiempos. Hicimos el análisis de los tiempos y nos arrojó que efectivamente, como los fotogramas son constantes, puede variar un poco, pero son prácticamente milésimas de segundo. Entonces pudimos observar que entre cada tiempo, pues normalmente, y era prácticamente el mismo, y nos arrojó que con nuestros 3 videos eran suficientes para poder hacer nuestro análisis. Pero ¿qué pasa después con las posiciones? De hecho, lo hicimos nada más para la posición en Y, el eje en Y. Entonces utilizamos la ecuación 3 y la ecuación 5 para poder obtener la incertidumbre asociada aquí a la posición en Y. ¿Qué es lo que observamos? Efectivamente, que pues obtuvimos la posición y obtuvimos su incertidumbre asociada. ¿Qué es lo que notamos? Que en comparación con la tabla anterior, que tenía que ver con qué cosa, con los datos tomados de manera convencional, observamos que para las primeras distancias era complicado obtener los tiempos, ¿sale? Y después observamos que considerábamos que las distancias eran medidas reproducibles, es decir, que cada que las medíamos era siempre la misma, cosa que no, porque el cronómetro nosotros lo activábamos de diferente manera, pero no hay forma de obtener esa distancia, ¿sale? Es solamente cuando tú veías la marca o presionabas el cronómetro. A diferencia del analizador de video, es que nos da una distancia más exacta, más precisa, ¿sale? Y de hecho lo notamos por el orden de magnitud de la incertidumbre. Observamos que efectivamente, pues son buenos resultados, ¿sale? Prácticamente nos arroja resultados mucho más exactos, más precisos que si lo hiciéramos con sensores de posición o con un Smart Timer y con fotocompuertas, ¿sale? Entonces, en conclusión, podemos decir que efectivamente utilizar el video nos ayuda a obtener buenos resultados y sobre todo en algún sentido nos facilita las cosas. Cabe aclarar que pues para poder hacer un buen análisis de video también tenemos que hacer una buena toma de video en donde el contraste entre el objeto que queremos seguir debe de ser muy notorio con el fondo, ¿sale? Y considerar pues todas estas restricciones que tienen que ver con las imágenes que coloqué en el póster, que tiene que ver con desde tu barra de calibración, desde que debe de haber luz, debe de haber contraste. ¿Para qué? Para que el software que hace el análisis de video, pues no cometa errores, es decir, no se desvíe mucho de la trayectoria de la partícula, porque en realidad lo que hace el seguimiento de video es seguir cierta porción de imagen. Si esta porción de imagen en cada fotograma va cambiando, lo que va a ocurrir es que te va a ir arrojando cierta error, ¿vale? Entonces, en conclusión, decimos que sí, efectivamente, la utilización del video es de manera óptima para poder hacer tanto experimentos de física, de manera general, tanto laboratorios, y también los podemos implementar en laboratorios de investigación. Entonces, muchas gracias. Espero sus preguntas. Colocamos el correo para las preguntas. Entonces, espero sus preguntas. Muchas gracias y hasta luego.